Hola, ¿qué tal? En este día quería empezar leyendo lo que son las buenas nuevas de salvación, el Evangelio que Cristo nos mandó solamente y exclusivamente a los que tenemos inmerso el Espíritu de Cristo dentro, a ir a predicar por todo el mundo. Cuando él dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, es decir, que reciba ese Espíritu Santo, será salvo, mas el que no creyere, esto es con fe, será condenado. Entonces pasa y acontece que en ninguna parte, en ninguna congregación, en ninguna religión, en ningún templo hecho de manos de hombres, se predican estas buenas nuevas de salvación, que son las únicas buenas nuevas que le pueden dar libertad a un alma humana de ya quedar completamente exento de la condena por un pecado. Cuando dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. El único mensaje liberador, libertador de un alma que deje de estar encadenado a las obras de la ley, las cuales no hemos cumplido ni las cumpliremos jamás. El único mensaje liberador que existe sobre toda la tierra es el Evangelio. Y lo voy a leer a continuación para que oyendo usted pueda cumplir las demandas de Jesucristo cuando Él dijo en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, sabiendo que arrepentimiento es un cambio de mente, un abandono total a los méritos propios, a la soberbia, al orgullo humano que se aferra y sigue aferrado a la idea de que por sus propios medios podrá de alguna manera ser salvo. Entonces, el arrepentimiento es la metanoia, un cambio en los pensamientos de todo el 100% de la manera de pensar, para que abandonando y dejando de lado el engaño satánico de la religión, el ser humano pueda tomar los pensamientos de Dios en su mente, entendiendo que está moralmente corrompido, siempre lo estará, espiritualmente muerto, demandado a nacer de nuevo espiritualmente, y su alma condenada al mismo lago de fuego por la eternidad, sin marcha atrás, sin ninguna otra manera en que pueda pagar por uno o más pecados cometidos, sabiendo que uno es suficiente, un solo pecado de cualquier tipo, es suficiente para que espiritualmente la persona muera. Eso acontece dejando el estado de niñez y posteriormente muriendo el cuerpo físico, lo cual acontece a todo ser humano. Todos sabemos que vamos a morir y nuestro cuerpo va a quedar inerte y va a volver al polvo porque en el fondo, la verdad, lo que somos ante Dios es polvo, y saliendo el alma va a ir a la eternidad. Y las dos demandas que dejó Jesucristo escritas en su palabra son palabras de amor hacia usted, para que usted, teniendo a las dos demandas, usted pueda hacer efectiva para usted la salvación que Cristo consumó en la cruz. Ya nos salvó, dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, la de Dios, que creó un nuevo pacto mejor que el antiguo, y en este pacto quedamos para siempre salvos una vez que entramos.
Entonces yo quería leer las palabras directas del apóstol Pablo cuando escribió el Evangelio, para que usted oyendo estas palabras con atención, con profundidad, con análisis, usted pueda entremezclar el oír con la fe y ser salvo. La fe es la base segura de lo que se espera, la prueba convincente de realidades que no se pueden ver, conforme a Hebreos 11:1. En otras palabras, una absoluta certeza y convicción de que por lo que hizo Cristo en la cruz, le dejó a usted exento de pagar, como se pagan por uno o más pecados, con la muerte eterna de su alma. Entonces voy a leer 1 Corintios 15, empezando del versículo 1. Y hago saber os, hermanos, el evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, mediante el cual, este mensaje, sois salvos, si os asís, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué os, si os asís, a no ser que en vano creísteis. O sea, Dios le está pidiendo a usted que entienda que la segunda demanda después de arrepentirse es creer, pero no en vano. ¿Qué significa creer no en vano? Significa creer, pero con fe. No creer dudando, sino con fe. Versículo 3. Porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, este es el mandamiento que Cristo recibió del Padre: poner su vida, la de su alma, y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Cristo. Juan 10:18. Vamos a leer el versículo. Juan 10:18. Vamos a empezar por el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, él puso su vida como un cordero, ¿verdad? Como un cordero que quita el pecado del mundo. Cristo, poniendo el alma de su vida, quitó el pecado de todo el mundo, de todas las eras humanas, de todas las personas, de todas las edades del mundo, de todas partes del mundo. Y dice en Juan 1:29, que fue cuando Juan vio que Jesús venía a él y él dijo cuando lo vio: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era desde siempre, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, Dios, a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vino el Espíritu de Dios sobre Cristo, ¿verdad? Para dar testimonio de que es el Hijo de Dios. Ok, ahora nosotros tenemos que tener también el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero esto no es de una manera visible, como lo era en el antiguo pacto en el bautismo de Juan, con la inmersión de agua. Sería ahora un bautismo invisible, imperceptible al ojo humano, que no se logra ver, no se logra percibir con los sentidos. Por eso es que es difícil de distinguir una persona salva de una no salva. ¿Por qué? Porque no tienen que ver las obras de la persona, no tienen que ver la conducta, el comportamiento externo o la apariencia externa de la persona, sino es que la salvación es algo que acontece internamente en la mente para arrepentimiento y en el corazón para aplicar la fe al Evangelio. Y posteriormente al cumplimiento de estas dos demandas que están en Marcos 1:15, Dios desde lo alto, de una manera invisible, imperceptible para todos los demás, viene a morar dentro de la persona. Esto es un bautismo invisible. Entonces yo voy a leer primera de Pedro 3:21 para que sepamos cuál es el bautismo. Dice, en el que también nos como antitipo ahora salva bautismo, no de la carne el quitar la suciedad, sino de una conciencia buena como respuesta hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, habiendo oído al cielo, estando sometidos a él los ángeles y las autoridades y las potestades. Entonces, es un bautismo que corresponde ahora diferente al que correspondía en el antiguo pacto, que era la inmersión en agua. Ahora la inmersión no de la persona en el agua, sino del Espíritu Santo dentro de la persona, ¿verdad? Por eso decía en Juan 3, vamos a leer Juan 3, acerca del bautismo invisible. Vamos a leer Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos, Nicodemo por nombre suyo, magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y díjole, Maestro, sabemos que de Dios has venido como maestro. Nadie en efecto puede las señales hacer las que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y díjole, en verdad dígote, en verdad dígote, a menos que alguien nazca de lo alto, a menos que alguien nazca de lo alto de Dios, no puede ver el reino de Dios. Dice a él Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer viejo siendo? ¿Acaso puede en el vientre de la madre suya segunda vez entrar y nacer? Respondió Jesús, en verdad dígote, a menos que alguien nazca de agua y del Espíritu, o sea, es un simbolismo del nuevo nacimiento espiritual, el agua y el Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles porque díjete, es necesario a vosotros nacer de lo alto. Ya tú naciste de la carne, yo también, yo nací de mi mamá, yo tengo un cumpleaños, un día nací, vine a este mundo, pero también hay que tener un nacimiento espiritual, ¿verdad? Que acontece después del arrepentimiento y la fe en el Evangelio
para que así el Espíritu de Dios venga a morar dentro de usted, sea inmerso dentro de usted y usted tenga un nuevo nacimiento espiritual, un bautismo de lo alto, no de la carne, sino nacido de lo alto. Entonces, hay un simbolismo con el agua, ¿verdad? Dice en Juan 4:14. Juan 4:14. Porque estaba, digamos, el Señor hablando con una mujer samaritana. Dice en Juan 4:7, vino una mujer de la Samaria a sacar agua. Dice a ella Jesús, dame de beber. Los discípulos suyos habían ido a la ciudad para alimentos comprar. Dice entonces a él la mujer samaritana, ¿cómo tú, judío siendo, a mí beber pides? Una mujer samaritana siendo, porque no en efecto se tratan judíos y samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieseis el don de Dios, y quién es el que dice a ti, dame a beber, tú pedirías a él, y daría a ti agua viva. Díjole, Señor, ni vasija tienes, y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces tienes el agua viva? ¿Acaso tú mayor eres que el Padre nuestro Jacob, que dio a nosotros el pozo y él mismo de él bebió y los hijos suyos y los ganados suyos? Pues sí, en efecto era mayor él que Jacob. Era el Dios Todopoderoso. Versículo 13. Respondió Jesús y díjole, todo el que bebe del agua esta tendrá sed de nuevo. El que empero bebiere del agua que yo daréle, no tendrá sed para siempre, sino el agua que daréle se hará en él una fuente de agua borbotante para vida eterna. Dice a él la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Dícele, ve, llama al marido tuyo y ven aquí. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele entonces Jesús, bien dijiste, marido no tengo. 5 en efecto maridos tuviste, y ahora el que tienes no es tu marido. Esto verdadero has dicho. Dícele la mujer, Señor, considero que profeta eres tú. Los padres nuestros en el monte este adoraron, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde adorar se debe. Dícele Jesús, créeme, mujer, que viene una hora cuando ni en el monte este ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud de los judíos es. Pero vendrá una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en efecto el Padre a tales busca que adoren a Él. Espíritu es Dios, y los que adoran en espíritu y verdad deben adorar. Dícele la mujer, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando venga, Él anunciarános todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy el que habla a ti. O sea, esta mujer se encontró con el mismo Jesucristo y ella estaba hablando del agua de un pozo que podía ver con los ojos, un pozo que estaba ahí, que era el pozo de Jacob. Pero Jesucristo le decía, empero el que bebiere agua que yo daréle, no tendrá sed para siempre, sino el agua que daréle se hará en él una fuente de agua borbotante para vida eterna.
Entonces, ese es el simbolismo del espíritu dentro del ser de la persona, ¿verdad? Pero vendrá una hora y ahora es cuando los verdaderos, si está hablando de verdaderos, significa que hay falsos también, falsos adoradores. Pero vendrá una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con la palabra de Dios. Y en efecto el Padre a tales busca que adoren a Él. Espíritu es Dios. Espíritu es Dios. Y si alguno, ¿verdad? Dice la palabra. O sea, Dios es Dios de vivos espirituales, no de muertos. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por más que la persona lo diga, por más que la persona haga himnos, cánticos y diga, Señor, Señor, cuánto te amo, Señor. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, o sea, que no ha venido que no ha nacido del agua y del Espíritu, que no ha nacido de lo alto, entonces la tal persona no es de Cristo. Dios no lo conoce. Por más que la persona diga que conoce a Dios, que tiene una relación con Dios, que la persona diga, yo me muero, voy al cielo, pero la persona sigue atada a las obras, a sus propios méritos, no ha procedido al arrepentimiento. El arrepentimiento es deshacerse del orgullo, de los méritos propios, que la persona se autoengaña de su corazón perverso y engañoso, que quiere darse a conocer a los demás como de un buen corazón, como bueno, como que Dios lo va a premiar por sus buenas obras. Y esa no es la salvación, como les decía. Tito 3:5 nos salvó, en efecto ya nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces la persona al intentar pagar por algo que es gratis, invalida el pacto. Lo está rechazando, lo está despreciando el regalo, porque lo intenta pagar y no entiende que por más que haga obras el resto de su vida buenas, no enmiendan el hecho de que ya pecó y que como producto de haber pecado, está demandada su alma a ir al lago de fuego para siempre, por la eternidad. Entonces Dios, en su eterna misericordia, sabiendo que nosotros no podemos pagar, o sea, podemos, en efecto, podemos pagar, pero si lo hacemos, digamos, si yo pagase por mi pecado, uno o más pecados, yo pago siendo desamparada en el lago de fuego y yo no quiero pagar así. Entonces, ¿qué pasa? Como yo me di cuenta que tenía una deuda con Dios, que tenía que yo pagar y que no me alcanzaba a mí porque yo soy infractora de toda la ley y no puedo desde entonces guardar la ley y de por sí que ya incumplí la ley, ya en mi vida la ley no se aplicó de manera perfecta. Entonces yo tenía que haber ido, yo merezco ir a ser desamparada en el lago de fuego, yo. Pero Dios en su infinita misericordia, sabiendo que a mí no me alcanza, a mí no, Dios no quiere, digamos, que yo me pierda ahí. Dios tuvo esa misericordia de no lanzarme al lago de fuego, no darme lo que yo merezco. Entonces Él en su nuevo pacto, ¿verdad? Lo dio la salvación como un regalo, porque de todas maneras nunca me iba a alcanzar. O sea, si yo quiero un carro que vale $50,000, la que lo quiero soy yo, pero
Si no me alcanza, nunca me va a alcanzar, por más que trabaje años, no me va a alcanzar, por más que ahorre, nunca me va a alcanzar. Entonces llega alguien y tiene como misericordia de mí y lo compra en lugar de mí y es un regalo. Y el regalo no se paga, el regalo es gratis. El regalo es gratis, sin pagarlo y se recibe por la fe. Y la fe no es pagar nada, la fe es convicción, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. O sea, yo tengo que hacer efectivo ese regalo para mí mediante la fe. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo debía haber sido desamparada en el lago de fuego por la eternidad, pero yo, dándome cuenta de que ese no era el destino que yo quería para mi alma, y ya no hay nada que yo pudiera hacer porque ya pequé, transformé mis pensamientos en su totalidad y entonces pude entender de qué me salvó Cristo. Cristo me salvó de ser desamparada mi alma en el lago de fuego por la eternidad. Y entonces yo creí en el Evangelio, con fe, apliqué la fe al oír, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras, conforme a todo lo que se había dicho en el antiguo pacto, conforme todas las profecías que habían de que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, que nos iba a librar de pagar por nuestros propios pecados. Y así en efecto aconteció. Cristo Jesús vino a este mundo y se encarnó en María y vino a salvar nuestras almas de ser desamparadas en el lago de fuego. Y ahora individualmente cada ser humano debe hacer efectiva esta salvación por la fe, recordando que un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿cierto? Un acuerdo es entre dos partes, donde ambas partes van a estar de acuerdo. Entonces, si su mente está al revés, si su mente está en el engaño y no está en la verdad de lo que dice Dios de nosotros, no existe un acuerdo, no existe un acuerdo. Pero si en efecto usted se ve a sí mismo tal y como Dios dice, moralmente corrompido. Por eso dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por supuesto, yo tampoco, yo menos. No hay justo ni a uno, Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Espiritualmente muerto. Esa es la verdad de lo que dice Dios. Por eso os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo, de lo alto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne queda inerte en la tierra y se pudre, se llena de gusanos y se muere y vuelve al polvo donde salió. Además, el aspecto eterno, nuestro componente eterno que está dentro del cuerpo humano, el alma, que una vez que el alma es separada del cuerpo inerte, va a la eternidad. Y solo puede ir a uno de los dos posibles destinos, o al cielo o al infierno. No hay más. Entonces, la única posibilidad de que usted vaya al cielo es que usted se arrepienta, tenga esos pensamientos iguales a lo que Dios piensa de usted, dándose cuenta de que usted en efecto ya está condenado, porque dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá.
y ya no hay remedio para usted porque usted ya pecó. No estamos hablando de hacer una medición de cuántos pecados, de si eran más graves los pecados o más suavecitos. No, estamos hablando de que usted ya pecó. Y como consecuencia, ya ahora mismo recayó sobre usted, o desde aquel instante que usted pecó una vez más bien, ahí mismo recayó sobre usted el decreto: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿quién paga por sus pecados? ¿Los paga usted? Se pagan en el desamparo, en el lago de fuego, el lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para usted. El lago de fuego no fue preparado para usted, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo, usted va a ir a dar al lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles, porque usted quiere seguir engañado en la mente por Satanás, quiere seguir con los pensamientos de Satanás. Entonces usted va a estar conforme a lo que usted piensa, conforme el engaño. Si usted quiere ir por sus obras, si usted dice la salvación es por obras, es lo que dice usted en su mente no arrepentida, no conformada a la palabra de Dios. Y sus obras a usted le condenan, porque donde no hay ley, Romanos 4:15, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, bueno, vamos a buscarlo en otro lado, Romanos 4:15. Romanos 4:15. Porque la ley ira produce, mas donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que sea de acuerdo con la gracia, para que sea firme la promesa para toda la descendencia, hablando de Abraham, no para la que es de la ley solo, sino también para la que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos los que por fe entraron, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar libre de la ley. Entonces Cristo, por eso, en su nuevo pacto, abolió la ley, aboliendo en su carne las enemistades. Efesios 2:15-22. Aboliendo en su, perdón, Efesios 2:15, ahí estoy leyendo, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué? Porque la ley era una enemistad con Dios, una guerra. ¿Por qué? Porque nunca el ser humano la cumplió. Dios ya sabía que el ser humano no la iba a cumplir. Pero por eso nos decía en Gálatas 3:24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley lo único que el ser humano logra es darse cuenta que es un pecador. Es el único objetivo de la ley, que usted se vea que es infractor, pecador. Basta con verse en los 10 mandamientos. No mentirás, miento. No robarás, robo. Amar a Dios sobre todas las cosas. No amo a Dios sobre todas las cosas. Sería engañarme, sería estar en la mentira. No codiciarás, codicio. No tendrás, no consentirás pensamientos inmundos. Tengo pensamientos malignos, perversos, pervertidos, todo el tiempo. Entonces, por eso, Dios, sabiendo que en efecto no cumplimos la ley ni la cumpliremos,
abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. A vosotros los judíos, a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, cerca del antiguo pacto, pero ahora de los dos se hizo uno solo, un solo hombre, un solo cuerpo, haciendo la paz. Y ahora todos, tanto gentiles como judíos, tienen entrada a este pacto por la fe. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, por un mismo bautismo del Espíritu Santo, tenemos entrada al Padre. Y decía Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, por entrar por la puerta. La puerta es Cristo. Mateo 7:13, entrad por la puerta, entrad a través de la estrecha puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando a través de él. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Entonces, ahora que usted está encontrándolo, está encontrando la puerta, el Evangelio, entre por la fe, mezclando el oír con la fe. Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida. Entonces, el bautismo es ese sello del Espíritu Santo que queda en usted para siempre, jamás. Desde el instante en que usted entró. No tiene que esperarse usted a que muera físicamente su cuerpo para ahí saber, comprobar visiblemente si usted fue al cielo o al infierno. No, ahora, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No después ahí cuando ya te mueras, porque ahí ya va a ser tarde para entrar por la puerta. Arrepiéntase, dése cuenta que usted va por un camino ancho que conduce a la destrucción en el infierno, junto con todas las masas humanas, junto con todas las demás corrientes humanas que tienen el pensamiento distorsionado, engañado por Satanás. Dese cuenta que usted está ahí en esa corriente de gente con destino al infierno, al juicio ante el gran trono blanco, para que, juzgados por sus obras, sean lanzados al lago de fuego. El Señor ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene. Ya usted no será juzgado, ya Dios no se acordará más de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces ha pasado de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a ser un nacido de nuevo, nacer de lo alto. Y no tener sed jamás, no tener miedo jamás de la muerte, de qué pasará si me muero, qué pasará si me enfermo, y qué va a pasar con mi alma, dónde voy a ir. Nunca más miedo, nunca más incerteza de qué va a acontecer. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Sabemos todas las cosas que han de venir. Porque cuando venga Él, el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ya no puede ser engañado más. Desde el día en que reciba el sello, el bautismo del Espíritu Santo, queda sellada la mente, sellada, intacta, queda inmune al engaño satánico. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, porque tiene ya una mente arrepentida, una mente sana conforme a la palabra de Dios, una mente transformada, metanoia, cambio, noia de los pensamientos alineados a la palabra de Dios, sin en el engaño de Satanás. Entonces, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entraste en el pacto, en el acuerdo, tienes la mente de Cristo, entiendes todas las cosas que vienen de Dios, porque Cristo mediante el Espíritu Santo las hace saber a la mente que ya se convirtió. Entonces esta la guerra del ser humano no es visible, es una guerra invisible para quitar de en medio el orgullo que le impide al ser humano el arrepentimiento. El ser humano quiere aferrarse a que va por un camino hermoso. No, el camino, el camino por donde va el ser humano es un camino ancho que conduce a la destrucción. Y a no ser que se dé cuenta que va ahí, no va a desviar esa ruta. No va a acceder por la puerta de salvación, la puerta es Cristo, para ir ahora sí en el camino que conduce a la vida. Pero como el ser humano lo único que conoce es el camino ancho, no tiene ni idea de que hay algo más. Entonces usted tiene que poner la vista en las cosas que no se ven, poniendo nosotros la vista en las cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4:18. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son las eternas. Entonces, las cosas que están escritas en la palabra de Dios son las eternas, las que no se ven. Usted va por un camino ancho que conduce a la destrucción, distraído por las cosas que se ven. Usted dice, pero a mí me llega mi salario todos los meses. Yo voy al supermercado, agarro todo lo que quiero, a mí no me falta nada. Eso es lo que tú ves. Pero ¿y lo que no ves que está dentro tuyo? ¿Cómo está tu espíritu? Está muerto. ¿Cómo está tu alma? Tu alma está demandada a pagar en el lago de fuego, así se paga. Tú no ves el decreto, tú no ves nada, pero el decreto recayó, está escrito, escrito, escrito. El alma que pecare esa morirá y pecaste. Son cosas que no se ven, pero también hay un regalo hermoso, eterno, la salvación, algo que no se ve, pero necesitas adquirirlo por la fe, sin ver. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, Él es el don, el regalo, para que usted lo tome como el sustituto de su alma.
Si este es usted, este es Cristo, usted tenía que ir al lago de fuego, usted, no Cristo, porque usted es el que pecó, pero Cristo se puso en lugar de usted para Cristo pagar, como se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma en el lago de fuego, desamparado del Padre. Porque si Dios es la vida, Dios es vida, Él creó todas las cosas, en el principio era el verbo era con Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Dios es la vida, la fuente de la vida, la creación de todas las cosas, Él creó todas las cosas, Él es la vida. Entonces, la muerte del alma es lejos, lejos de Dios. La muerte eterna, lejos de Dios. Dios es la vida y estar sin Dios es la muerte. Entonces usted necesita tener el Espíritu de Dios, de Cristo, adentro. Que el Espíritu de Cristo sea sumergido en usted, pero usted tiene que alinear sus pensamientos, arrepintiéndose. Y así entender de qué lo salvó Cristo, de qué, por qué lo sustituyó. Porque su alma estaba demandada a pagar. Y por misericordia, para que usted no fuese a pagar en ese terrible y horroroso tormento eterno, destituido de las cosas de Dios, destituido sin luz, en tinieblas, en confusión, en pudrición, en oscuridad, en enfermedad por siempre, en tormento, en el crujir y en el lloro y el crujir de dientes eterno. Dios tuvo esa misericordia de usted para que usted no vaya ahí y vaya a la vida eterna. Es un regalo, se obtiene por la fe. Un regalo no se paga. Quita en medio sus obras, su paganismo. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Para Dios nuestros intentos de ser justos son como suciedad, no son, no son aprobados como intercambio del alma. ¿Y qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Nada. Yo no tengo nada que dar a cambio de mi alma. Entonces necesito que alguien me sustituya, me lo dé como un regalo, la salvación de mi alma, que sea un regalo para mí, porque yo por mí misma no puedo, no me alcanza a mí, ni aunque viva 1000 años, por mis obras no jamás van a quitar que yo pequé. Y ya pequé, ya. Así quedó en mi expediente de vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si usted muere sin Cristo, sin el Espíritu de Cristo, ahí no hay marcha atrás y su nombre será borrado del libro de la vida. Pero si usted ahora, en tiempo de salvación, ahora es el tiempo de la gracia de Dios gratis, si ahora usted se arrepiente y cree en el Evangelio, su nombre permanece para siempre en el libro de la vida, para siempre, porque lo prometió Dios, lo prometió Jesucristo. En Juan 10:28 dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie, ni siquiera Satanás, porque ya queda sellado por el Espíritu Santo. Ya nada más puede venir a ingresar a distorsionar tus pensamientos o guiarte a la mentira, porque tienes el Espíritu Santo que guía a toda la verdad y además lo mejor de todo, la vida eterna. Entonces eso era por hoy, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que son palabras que no vas a escuchar en ninguna otra parte. Están escritas en la Biblia, 1 Corintios 15:3, pero el ser humano toma las promesas que el Señor tiene para sus hijos, para su pueblo, para los que entraron al pacto. Los religiosos toman esas hermosas promesas,
para ellos tener prosperidad en la vida, para ser bendecidos en la vida. Y sí, está bien, pero lo primordial es la salvación del alma. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Entonces, por más bendición, prosperidad que tengas, ¿qué puedes dar a cambio de tu alma? Nada. Entonces, por eso ahora es el tiempo aceptable para arrepentirse y creer en el Evangelio, no después. Ya cuando veas con tus propios ojos que estás en el infierno, ya ahí de nada te servirá haber visto. Es ahora sin ver, que tienes que tener la convicción de que sí hay un infierno, un juicio, un lago de fuego donde son desamparadas las almas por la eternidad. Y sí hay una vida eterna, sí hay un regalo de Dios, un pacto que es gratis por la fe y que Cristo murió por nuestros pecados. En efecto lo hizo, aunque no lo vemos con nuestros ojos, en efecto nos salvó. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, ahí habían sido consumadas la salvación de todas las almas de la tierra, toda la humanidad. Pero cada individuo debe entrar al pacto, tener un acuerdo. Ok, lo que hizo Dios es mi salvación, lo que hizo Cristo es mi puerta de salvación. Entro. Y entonces son uno. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Entonces, si quieres estar en la vida eterna, es estar de acuerdo en el pacto con Dios, con los términos de Dios, arrepentidos si crees en el Evangelio. Suena fácil, pero parece que para el orgullo y la soberbia humanas, el ego que hay en el corazón humano no es muy fácil, pero no es porque Dios lo quiera así, es que es la manera, porque el ser humano debe recapacitar, la metanoia, el cambio de la mente, recapacitar que no estamos bien con Dios, estamos mal. Y por lo tanto necesitamos el rescate de nuestra alma. Necesitamos ser salvos, que Cristo sustituya nuestra alma en la condena, pero y ya lo hizo. Entonces falta tu parte, falta tu lado del acuerdo, que tú lo creas con fe, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es por el día de hoy y muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.